Contacto con la naturaleza cerca de una masa de agua, lo que ustedes prefieran. No sé, tenemos de todo, así que pueden pensar en un río, pueden pensar en un lago, pueden pensar en el propio mar también. Hagan ese ejercicio de imaginarse cerca de una masa de agua, porque los últimos estudios demuestran que actúa disminuyendo la tensión muscular. Si quieren, hagan el ejercicio de mover sus hombros. Veo tensión muscular en el ambiente. En estas primeras filas hay mucha tensión muscular. Confíen en mí, cierren los ojos, escuchen el agua. Tensión muscular que va a ir bajando. Nos ayuda también a reducir la percepción del dolor. Y algo maravilloso que es a regular la serotonina, que es la mejor no, pero una de las mejores hormonas, es la de la felicidad. Hemos escuchado, nos hemos imaginado cerca de una masa de agua y ahora vamos a zambullirnos. Imagínense literalmente sumergirse en un río, sumergirse en el mar, en algún espacio termal, también pueden hacerlo, tenemos de todo en Rías Baixas. Eso ya se convierte en una auténtica herramienta literal, práctica, de efectos probados. Les estoy hablando de algo ya más importante, que es mejorar nuestra salud. Es más, hay un término acuñado por la ciencia, y no sé ahora, desde hace más de una década, es salud azul. Con esto estamos mejorando también nuestra salud. Ahora les va a costar, pero abran los ojos. Muchas gracias. Pueden abrir los ojos. Hoy han confiado bastante en mí, ¿eh? Han cerrado los ojos. ¿Qué tal? ¿Algún efecto? ¿Sí? A ver, esos hombros más relaxados. Eu vexo mellores caras. Máis sorrintes, están todos máis sorrintes. Veo mejores caras. Creo que estamos preparados ahora. ¿Sí? Sí, los veo preparados. Mejores caras. Serotonina subiendo, cortisol bajando. Estamos preparados para la inmersión en Rías Baixas. Es una inmersión real la que vamos a hacer, porque en esta provincia de Pontevedra, cada río, cada mar, cada gota de lluvia, porque sí, en Galicia llueve. No llueve siempre, pero en Galicia llueve. Somos así de afortunados. Y cada río, cada mar, cada gota de lluvia cuentan una historia. Claro que cuentan una historia muy propia, porque el agua, lo van a comprobar ahora en Rías Baixas, quizás, solo quizás, es un poco más mágica que en otros lugares.
Bueno, les confieso que ahora salimos incluso con ganas de bailar. Los valientes que son aquí igual tienen que bailar. Un poco es la magia del agua Rías Baixas. ¿Tienen o no ganas de bailar? ¿Sí? Esa es la serotonina que se está regulando ya. Bueno, es un vídeo, como ven, muy desenfadado, muy divertido, pero con él queremos transmitir también un mensaje real. El mensaje real es que el agua en Rías Baixas despierta nuestros sentidos, nos conecta con la naturaleza, por lo tanto el agua en Rías Baixas nos da la vida. Y además quiero darles unos datos para que ustedes entiendan la importancia que tiene el agua en un destino como Rías Baixas, porque hablamos de una única provincia. En una sola provincia tenemos más de 60 ríos, más de 25 ríos, perdón, tenemos 7 lagos y lagunas, pero es que tenemos 7 cascadas y una palabra propia, fervenzas, que ya tiene la fuerza del agua en la palabra, 7 fervenzas, y tenemos más de 60 rutas de senderismo con el agua como hilo conductor, relacionadas con el agua, y además que contarles de las 3 rías maravillosas que tenemos, que dan nombre a nuestro destino, la Ría de Arousa, la Ría de Pontevedra, la Ría de Vigo. Ya ven que tenemos absolutamente de todo relacionado con el agua, muchas cosas, pero la verdad es que solo tenemos un presidente en la provincia. Un presidente de la Diputación. Ahí tenemos menos variedad. Un presidente de la Diputación que obviamente hoy no podía faltar en la presentación de su destino es Luis López. Les pido un aplauso y pido que venga él al escenario también. ¿Qué tal? Pero creo que tienes una sorpresa. Yo decía que hay un presidente... Bueno, gracias Susana, gracias a todos y a todas por estar aquí. Y en cuanto a los datos que tú nos decías, es evidente que Rías Baixas se define con agua, todo lo que es el paisaje, desde lo que es la costa hasta el interior. Y yo sí tengo que hacer una puntualización. Claro, lo de creo que un presidente... No, porque hay 2 presidentes. Y yo quiero llamar al segundo presidente, al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que nos acompañe. Querido presidente. Claro, mis cifras correctas eran las del agua, las de los presidentes me fallaban. Hoy tenemos 2 presidentes y además es una suerte que nos acompañe el presidente. Gracias por acompañarnos. Sí, perdón, y antes de ir a nada, si no lo digo, reviento. Bienvenida a la Diputación de Pontevedra, al stand de toda Galicia. Bienvenida. Decía que es una suerte que nos acompañe porque también es el presidente de la Xunta, un gran anfitrión del destino Rías Baixas, un gran prescriptor. De hecho, si ven los perfiles en redes sociales del presidente de la Xunta, entre sus descripciones, entre las palabras que utiliza para describirse, galego de Pontevedra, ¿no? Es fácil prescribir Rías Baixas. Es una buena presentación, la Sí. verdad es que sí. Yo también quería comenzar presumiendo, diciendo que vivo en Rías Baixas, que vivo en el destino que los demás iban a conocer. Bueno, supongo que para usted hablar de Rías Baixas en un sitio como Fitur, presentar a Rías Baixas ante el mundo, es un orgullo también. Bueno, es muy fácil. Lo que simplemente con ese vídeo, que efectivamente está muy bien y da tiempo a ver muchas imágenes de una provincia que efectivamente tiene de todo, porque a Rías Baixas pues, nos acerca al litoral, pero si vas hacia el interior también es una auténtica maravilla. Además se puede combinar todo, no sé si en un día, pero en un par de días, 3, un fin de semana, ahora que hablamos de la desestacionalización, venir aquí, que como decía Susana, llueve, pero no siempre llueve, y si llueve en otoño, en invierno, no pasa absolutamente nada, nos tapamos, es el típico destino para venir, si se puede, mucho más tiempo, pero un fin de semana y descubrir todo lo que encierra Rías Baixas, todo lo que encierra la provincia de Pontevedra es muy recomendable y la prueba es que todo el mundo que viene después lo recomienda. En ese vídeo, presidente, veíamos varios de esos escenarios que se prestan a momentos Rías Baixas, ¿no? Sí, momentos y que van de la mano del agua. Sin agua, todos los que nos visitan no podrían vivir momentos que son 100% Rías Baixas. De hecho, en el vídeo, efectivamente, lo veíamos descansando, haciendo el Camino de Santiago, pues bañándose, son momentos, es 100% Rías Baixas. Ir a cualquier playa fluvial de la provincia es 100% Rías Baixas, y cuántas otras más actividades, hacer barranquismo, esquí acuático o disfrutar de los efectos de las aguas termales es 100% Rías Baixas.
no es agua, pero hemos brindado con un albariño Rías Baixas, también es un momento 100% Rías Baixas, ¿no? Brindar con un buen albariño. ¿Cuál diría usted, presidente, que es su momento 100% Rías Baixas? Ah, que me ibas a preguntar cuál era mi albariño favorito. No, eso sería un gran problema. Es un gran problema, en todos los sentidos, porque es muy difícil Difícil elegir lo escoger. primero. Mi rincón Rías Baixas, decía. Su momento 100% Mi momento. Rías Baixas. Bueno, ya me preguntas por momento, voy a ir eso, a momento de tiempo. Yo creo que las Rías Baixas, insisto, se pueden disfrutar todo el año, pero los que tenemos la suerte de vivir todo el año ahí, las podemos disfrutar un poco más en invierno. Y cualquier momento de finales del otoño, principios del invierno, tanto si es un día de lluvia, como estos días de invierno, hemos tenido algunos últimamente, que te sale un cielo limpio, de sol, que parece que no ha llovido en la vida, disfrutar un sitio, insisto, la provincia tiene de todo, pero si te vas a la costa, que en verano ya no visita mucha gente y está, pues, lo ves todo más ajetreado. Esos momentos de calma, donde a veces estás tú solo en una playa de las Rías Baixas, un día de sol de invierno, yo creo que eso no tiene precio. Por eso estamos intentando que la gente venga a verlo también cuando no somos meses de verano. Claro, eso me lleva a mí a pensar en un buen momento Rías Baixas, por ejemplo, para mí, en pleno invierno, cómo luce el Jardín de Excelencia Internacional del Castillo de Sotomayor. Ahora mismo están los camelios en flor, ¿no? La camelia, que es la flor por excelencia de la provincia de Pontevedra, nos comentaba antes Martín en la presentación que tuvimos de Galicia, que como que 8.000 ejemplares en toda Galicia, y Pontevedra se caracteriza por tener grandes camelios, grandes especies. Y luego, en este sentido, yo os invito a que mañana a las 12:30 vengáis aquí a descubrir algo que a lo mejor nunca lo descubristeis. Es una degustación que vamos a hacer de té de camelia. Yo os invito, os va a sorprender. Mañana a las 11:30 en este stand de Turismo de Galicia, al cual, y siguiendo el hilo de lo que dije el presidente, pues quiero públicamente agradecer la acogida y que volvamos a estar en el lugar del cual nunca debimos marchar. No se debió marchar la Diputación de Pontevedra. Ese momento, mañana estamos todos invitados, puedo venir, me puedo quedar, ¿sí? También será un momento 100% Rías Baixas, como también es un momento 100% Rías Baixas practicar deporte en el agua, ¿no? Hemos visto en este vídeo cómo se presta también el agua para eso, para practicar deporte, y yo no sé si aquí todo el mundo lo sabe, pero yo estoy con dos presidentes, pues estoy con dos deportistas, ¿no? Aficionados. Claro que habitualmente les veo practicar deporte en tierra firme, fuera de agua, ¿no? Correr, andar en bici, pero se presta Rías Baixas también para la práctica deportiva. Sí, es que se presta todo y es una perfecta combinación. Bueno, ¿qué voy a decir de nuestros puertos deportivos, donde hay muchísimo potencial, donde todavía queda potencial por explotar? Hemos crecido muchísimo, hemos mejorado muchísimo el turismo náutico, pues que tiene un campo tan grande todavía de desarrollo. Hay tantísima gente de tantísimos países, porque ahí sí que hay muchísimo turismo internacional, que cuando viene por primera vez a un puerto de las Rías Baixas, de Galicia en general, pero de las Rías Baixas, se queda maravillado, y eso es muy importante. Después ya voy a deciros todas las regatas que tenemos durante el año, los fantásticos clubs de piragüismo, Callá de Mar, que cada vez hay más, las traíñas, que son muy potentes. A veces nos fijamos en las traíñas más al norte, más hacia el Cantábrico, aquí las tenemos fantásticas también. Y si haces mucho deporte en el mar y luego te bajas y lo sigues combinando con todo lo que tenemos, rutas de senderismo, correr, hay sitios maravillosos para correr pegados a la costa, bicicleta, bueno, en fin, es que si me preguntas por eso puede estar 2 horas. Sí, tenemos tiempo limitado en el stand de Tour Galicia, pero la verdad es que las rías son navegables los 365 días del año y de algún modo son escuela también para deportistas de élite, ¿no? Hablo de vela o de piragüismo. De hecho, en el vídeo que veíamos, presidente, 2 de las chicas que aparecían practicando vela son campeonas de España, ¿no? de sub-17. Sí, son Natalia e Inés, navegando por la ría de Arousa, y sí tenemos un enorme potencial en deportes de aventura, y me estoy a referir a barranquismo, esquí acuático en el interior, kayak, bueno, buceo, en fin. Y luego también mucho deporte relacionado con la naturaleza. Naturaleza, que aquí el presidente es muy amante de la naturaleza y lo experimenta en sus propias carnes y te permite vivir sensaciones muy fuertes. Y son
en ámbitos donde se practica un turismo muy responsable. De hecho, los que tienen su centro de trabajo, su lugar de trabajo en la naturaleza, son los primeros guardianes de la misma. Claro, esta campaña busca ese mensaje importante de concienciar sobre el papel que jugamos, ¿no? Cuando disfrutamos de un entorno natural, somos responsables del uso que de él hacemos y desde luego somos responsables del agua que utilizamos y que disfrutamos, pero también tiene el mensaje de animarnos a disfrutar de ella, a disfrutar del agua para la práctica deportiva, por ejemplo. Así que yo quería que se quedaran con nosotros hasta el final, porque además de todo lo que les hemos contado, además de contarles cómo pueden mejorar su nivel de serotonina y disminuir su nivel de estrés, tenemos un regalo para todos ustedes que yo tenía preparado, creo que lo tiene el presidente. Uno de los presidentes se ha sentado sobre el regalo. Lo puede mostrar usted mismo si quiere. Bueno, es esta camiseta espectacular para practicar deportes acuáticos. La tenemos de regalo para todos ustedes. Ellos ya la tienen, querían venir con ella puesta, yo les aconsejé que no lo hicieran. Cada uno se puede llevar una a su casa, es un regalo que tenemos para ustedes para que vengan a lucirla a las Rías Baixas. Presidentes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este lanzamiento del que yo auguro que va a ser una nueva temporada de éxito para el turismo en Rías Baixas, y queremos poner el lazo a esta presentación con unas imágenes aéreas en las que van a poder comprobar cómo el agua es tan protagonista que realmente diseña y dibuja el paisaje de nuestra provincia de Pontevedra. Muy chulo. Bueno, gracias. Les deseamos a todos un año repleto, ¿no?, de momentos 100% Rías Baixas. Muy bien. Un deseo que compartimos con todos. Gracias, Gracias. presidentes.
Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Soy mar de calma, de vida,
de aventura, de salud. Bo día, por favor, podedes sentarvos? Avisa aí. Avisa aí. Aquí onde todos andamos sentados. Porque pero un pouco máis falar. Este moito máis falar. Viva ahora. Moi bo día a todos e a todas, alcaldes, alcaldesa, sector.
presidente do clúster, cesario, e, sobre todo, sector. Na provincia de Coruña somos conscientes de que este vídeo era para presentar en este momento, que é o momento onde nos vamos a reunir a administracións e sector no ámbito onde mellor se pode presentar, na Feira Internacional de Turismo FITUR. Mucho se ha hablado en la jornada de ayer, en la jornada profesional de Seltur, sobre lo bien que nos va en turismo en este periodo post-pandémico, de los datos económicos de este pasado 2023, unos datos económicos excepcionales, y de lo que se prevé que va a ser el 2024. Todavía un mejor año a nivel turístico que va a duplicar, o eso se espera, en volumen económico va a significar el doble del resto de la economía del Estado. Son buenas noticias y como buenas noticias que son, tenemos que celebrarla. Pero también en las jornadas profesionales de ayer y en otras jornadas profesionales que hemos venido celebrando y en las que hemos venido asistiendo todos estos meses, se han hablado de muchas más cosas. Muchas más cosas que a veces no son tan bonitas. Se ha hablado de los deberes que nos toca hacer para hacer en el futuro ya próximo, un turismo de garantías con futuro y un turismo a corto plazo que tiene que solucionar ciertos aspectos. En las jornadas profesionales de ayer se ha hablado mucho del impacto del turismo en la población residente, en la mala percepción del turismo de ciertos lugares en la población residente. Se ha hablado del cambio climático, de la gestión del agua. Hemos asistido hace unos momentos a la presentación de Galicia como destino turístico, donde el agua es fundamental. Tenemos una oportunidad de cara al futuro, pero también debemos ser conscientes de que también la tenemos que gestionar. Se ha hablado del proceso de descarbonización para luchar contra el cambio climático. Se ha hablado también del problema de convertir la residencia habitual de la población en residencia de uso turístico y los problemas sociales que eso conlleva. Se ha hablado de la pérdida de autenticidad de los destinos, de estar perdiendo autenticidad y estar convirtiendo todo el entramado residencial turístico en commodity y perdiendo la autenticidad, la experiencia turística auténtica que esperan los turistas que nos visitan. Y se ha hablado sobre todo como remedio a algunos de estos problemas de sostenibilidad. Pero ya no se ha hablado de sostenibilidad como un reto, se ha hablado de sostenibilidad como algo que no podemos evitar, que nos lo tenemos que tomar en serio. La sostenibilidad como fundamental para conseguir ser competitivos ya no a medio plazo, sino a corto plazo. Y justamente esas dos caras del debate turístico son las que hemos querido reflejar en esta pieza visual que acabamos de pasar. Seguramente todos los que venimos aquí con cierta frecuencia estamos acostumbrados a ver la parte buena del turismo. En este vídeo hemos visto la parte buena y hemos visto cosas que no son tan buenas. Creo que es una cuestión indiscutible que en Galicia y en la provincia de Coruña hemos hecho las cosas bien. A finales del año 19, cuando la pandemia nos golpeó con muchísima dureza y que el sector turístico de Galicia venía de obtener los mejores datos económicos de toda su historia, nos decidimos plantearnos un nivel de colaboración para intentar salir de la pandemia global, por lo menos acercándonos a las cifras de ese 2019. Ahora podemos decir y podemos celebrar, creo que con satisfacción, de que no nos hemos acercado a esas cifras del 2019. Las hemos superado con creces y además en el 2024 vamos a seguir creciendo. Y todo esto ha sido posible gracias a una palabra que no siempre ponemos, yo creo que en valor lo suficientemente: la colaboración, en mayúsculas, la colaboración entre administraciones, administración estatal, administración autonómica, administraciones locales, pero sobre todo la colaboración público-privada. El turismo sin sector no tiene sentido y gracias al esfuerzo del sector en Galicia y en la provincia de Coruña estamos a día de hoy como estamos. Pero algunos de los debates, además, algunos de los debates de los que vengo a hablar, que se suscitaban ayer en las jornadas profesionales, no nos son ajenos ni a Galicia ni a provincia de Coruña en el futuro inmediato. Por lo tanto, es necesario seguir reforzando esa colaboración,
es necesario seguir reforzando la confianza entre administraciones y sector privado para luchar contra los retos que ya se avecinan en el horizonte. El más importante, sin duda, el cambio climático y la lucha contra el cambio climático. Yo creo, y así lo acredito continuamente, que entre todos y entre todas hemos convertido hace poquitos años sector turístico adolescente de Galicia, porque el sector turístico en Galicia es todavía muy joven, lo hemos llevado ya a la mayoría de edad. Ahora podemos decir que en Galicia tenemos un turismo mayor de edad, pero creo sinceramente que a partir de ahora nos toca todavía un reto más importante, que es llevar al turismo de Galicia y al turismo de la provincia de Coruña a algo más, a la madurez turística como sector. Yo creo que la decisión más importante que tenemos que tomar en los próximos años es decidir qué queremos ser como destino turístico en el escaparate turístico mundial. Y para eso hacen falta dos cosas. Primero, corregir y mejorar lo que ya tenemos. Y segundo, decidir lo que estamos dispuestos a dar y lo que no estamos dispuestos a perder. Y eso de no estar dispuesto a perder es muy importante cuando hablamos de turismo. En turismo de Diputación da Coruña lo tenemos meridianamente claro. Sabemos, hay muchos más, pero sabemos que el nuestro, donde vivimos nosotros, en nuestra tierra, es un auténtico paraíso. Y no queremos ser egoístas, queremos compartir ese paraíso con el mundo, seguir compartiendo ese paraíso con el mundo. Pero no queremos compartirlo a cualquier precio. Por lo tanto, a partir de ahora, Diputación da Coruña lo que va a intentar es aportar la fórmula de elegir el perfil turístico que queremos recibir en nuestro país. El perfil turístico de la gente que merece visitar nuestros paisajes, nuestro patrimonio, disfrutar de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra lengua, de nuestras gentes y seguir abriendo caminos para experiencias únicas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los planes de sostenibilidad turística en destino que estamos gestionando. 5 en total, 5 en territorio rural y 5 en patrimonio muy sensible, tanto natural como culturalmente. Vamos a intentar con esos planes en Ortegal, en Eume, en Costa da Morte, en Terras de Compostela y Comarca de Ordes, hacer de nuestros destinos turísticos destinos de calidad, pero sobre todo anclar la autenticidad de la gente y de nuestra cultura en ellos y buscar la sostenibilidad como leitmotiv de todas nuestras acciones turísticas de cara al futuro. Y con ello lo que pretendemos es captar al turista más exigente del mercado. Y digo esto de captar al turista más exigente del mercado porque también somos conscientes de que a ese turista exigente también le podemos exigir algo que para nosotros y para nuestro futuro va a ser fundamental. Le queremos exigir que sepa disfrutarnos, que el turista que venga sepa disfrutarnos. Por eso hemos decidido cerrar con ese claim, para ti que sabes valorar el paraíso. Por lo tanto, nuestro trabajo a partir de ahora va a ser captar claramente ese perfil turístico que nos va a dar oportunidades en el territorio, pero que va a dejar nuestra tierra igual de bien que la ha encontrado. Ese es el reto. Y uno de esos proyectos con los que vamos a trabajar es el que mis compañeros de Diputación, el diputado Antonio Leira y el diputado Rioboles van a presentar a partir de ahora. Se trata de la Vía Verde Santiago-Tambre-Lengüelle, la primera vía verde de la provincia de Coruña y la que va a ser la vía verde de más longitud de Galicia. Una joya. Ellos le van a invitar a conocerla y sobre todo que la visiten y que la disfruten. Como sé que todos ustedes están comprometidos y comprometidas con el turismo y sé que a todos ustedes les preocupa el futuro inmediato del turismo, les pido que visiten la provincia de Coruña y sobre todo que nos ayuden a elegir ese turismo que va a seguir haciendo en nuestra provincia un paraíso digno de disfrutar. Nada más, muchas gracias, les dejo con esta gente de verde que me acompaña aquí al lado. Bo día a todos, a todas. Buenos días a todos y a todas. Autoridades, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que nos acompañáis y público en general.
Bueno, me siento un privilegiado realmente, un privilegiado el ser yo quien dé voz en este momento a todos mis compañeros. Y digo mis compañeros, no solamente de Diputación, que es quien lideró la Vía Verde desde un primer momento, sino los compañeros de los ayuntamientos que formamos parte de la Asociación de Concellos da Vía Verde. Porque la Vía Verde no solamente es el trazado, que lo es, sino también es un número de personas que formamos parte y que le damos calidad precisamente a ese trazado, que vamos a mimar ese trazado, que vamos a cuidar ese trazado y que vamos a ofertar ese trazado para que vosotros lo podáis disfrutar. Por lo tanto, repito, soy un privilegiado en ese sentido y tenía que decirlo, porque realmente creo que cuando uno tiene ese sentimiento es bueno expresarlo y compartirlo. Estamos hablando en este momento, y corríjame a José, de ya la mayor vía verde de Galicia, en este momento. La mayor vía verde de Galicia que tiene 26 kilómetros. 26 kilómetros que